Muy bien, muchas gracias a la organización por esta presentación y por esta invitación. Yo soy enfermero y de verdad se me había hecho un encargo que veía difícil de que pudiese cumplir, ¿no?, desde el punto de vista de hablar de un tema en el cual pues estoy trabajando tangencialmente cada día, pero sí que se me pidió que hiciese una reflexión un poco sobre algunos temas que hemos desarrollado en Cataluña y concretamente en mi área, ¿no? Un poco la propuesta que yo hacía era plantear un poco todo el tema de sistemas de información desde una perspectiva. Muchas veces hablamos que los pacientes tienen que ser, o los servicios tienen que ser proactivos y los profesionales tienen que ser proactivos. Y un poco la propuesta de cabo de mi ponencia es que también el sistema de información también tiene que ser proactivo, ¿no? Por lo tanto, un poco voy a estructurar mi presentación un poco en estos puntos. Como parece que tenemos limitación de tiempo por el tema de protocolo, un poco voy a centrarme en estos puntos, pero seguramente me centraré quizá los tres primeros por una cuestión de tiempo, ¿no? Y hace unos años, cuando en Cataluña estábamos pensando y estábamos reflexionando en el plan de innovación de atención primaria y salud comunitaria, nosotros ya vimos que si queríamos avanzar en un modelo de atención integrada, en el cual diversos ámbitos asistenciales pues, pudiésemos colaborar en la atención al paciente, y si queríamos desarrollar un modelo de crónicos dentro de un modelo de atención integrada, ya vimos de alguna manera que, aparte de los sistemas de información, teníamos que tener un enfoque multidimensional, ¿no? Por lo tanto, ya desde el principio, nosotros ya planteamos que teníamos que tocar, incluso le llamamos la pizza en el sentido de decir, si nosotros queremos hacer cosas en un territorio, cuantas más cosas hagamos sobre los mismos pacientes y en un mismo territorio, mejor. Por lo tanto, yo voy a hablar de sistemas de información, pero el punto de partida sería de alguna manera que debemos tocar diferentes dimensiones y dentro de estas dimensiones deberemos hacer diferentes intervenciones para que hacer el modelo de atención a nivel local pues, pueda avanzar. Aparte de que pensábamos esto, también hemos visto algunas publicaciones, por ejemplo, se ha hablado antes de Barbara Starfield, pero también hay autores como Chris Ham, que en algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo que habla de lo que son las organizaciones excelentes en atención al paciente crónico. Pues Chris Ham ya hace una mención de que hay que hacer varias cosas y cuantas más cosas hagamos, cuanto más tengamos esta estrategia multipalanca, pues mejor. Por lo tanto, de alguna manera, reafirmo un poco el planteamiento que hacía de base. La primera parte que voy a hablar, esta primera dimensión o esta primera parte, es en un tema que ha salido un poco tangencialmente durante el día de hoy, pero sería en cómo identificar lo que se llama el paciente crónico complejo y en algunas experiencias que se están produciendo a nivel internacional y que aquí nosotros concretamente en Cataluña pues estamos empezando a desarrollar algunos modelos. La idea sería, y pensando un poco la pirámide de Kaiser permanente, de qué manera nosotros podemos identificar a este subsegmento, ¿no?, de población que un poco están denominados en la literatura como paciente crónico complejo, ¿no? De alguna manera, esto viene reforzado en la literatura, y pongo dos ejemplos. Por ejemplo, esto es una publicación del New England del año pasado, o del año 2009, en el cual se ve claramente el impacto que tiene en coste el efecto de la comorbilidad. O sea, se ve cómo los pacientes que tienen una concurrencia de 5 o más enfermedades crónicas, el coste se multiplica por 17 y si hablamos en términos hospitalarios, se multiplica por 25 en base a este estudio que se hizo en Estados Unidos. O, por ejemplo, esta gráfica también es una clásica. Esto es una gráfica que cada año saca el Sistema Nacional de Salud británico, en el cual se ve como unos pocos pacientes consumen mucho. De alguna manera, aquí se refleja como un 5% de los pacientes consumen un 42% de los días de hospitalización. Esta gráfica también hemos visto en algunos estudios que tenemos, especialmente en el área de Osona y tal, que coincide bastante con algunos estudios de costes que se han hecho también a nivel local. También vimos en la literatura que de alguna manera pues empezaban a surgir muchos trabajos de modelos predictivos para ver de qué manera se podían identificar estas poblaciones a riesgo, ¿no? Y básicamente en la literatura hay dos modelos. Hay un modelo que estaría basado en cuestionarios que se envían a los pacientes y en los cuales, a partir de estos cuestionarios y esta información, se pueden identificar estas poblaciones a riesgo. Y después hay una línea emergente muy interesante para nuestro sistema de salud, que es
en base a la información que está dentro del sistema de información de hospitales y de atención primaria, identificar a estas cohortes de población a riesgo, ¿no? Por lo tanto, nos llamó la atención y empezamos un poco a investigar qué es lo que pasaba. Por ejemplo, este es un ejemplo de un cuestionario que se ha utilizado durante muchos años en el entorno anglosajón, en el cual en base a estas 8 variables se calcula el riesgo de ingreso o reingreso urgente de los pacientes de una población. O, por ejemplo, recientemente en Canadá se ha publicado esta escala que en base solo a estas 4 variables, lo que sería la estancia media con unas puntuaciones ponderadas, en base a si el ingreso ha sido urgente o ha sido un ingreso programado, la comorbilidad y las visitas de urgencias de los últimos 6 meses, pues hay una puntuación global que indica un riesgo de que el paciente, una vez se le planifica el alta, pueda volver al hospital y pueda reingresar, ¿no? O sea, todo esto. También recientemente, y por la amabilidad que tuvo el doctor Ollero, que me parece que es un trabajo que todavía no ha estado publicado en papel, pero ya hay una versión electrónica que se publicará en el European International Journal of Internal Medicine, en el cual se ve, en el trabajo profundo, en el cual se ve que en base a unas variables también se puede calcular lo que es el riesgo de mortalidad para unas poblaciones a riesgo. Es un trabajo que se publicará próximamente y que pienso que de alguna manera pues también aporta una visión interesante, no solo pensando en modelos predictivos de riesgo de ingreso hospitalario, sino también de riesgo de muerte y que de alguna manera puede caracterizar estas poblaciones, ¿no? Otro trabajo que se ha hecho en el ámbito de la investigación y que hemos hecho conjuntamente con el doctor Joan Gené es también siguiendo una cohorte de más de 1000 pacientes durante 3 años y estamos viendo como algunas variables muy determinadas pues están teniendo una relación directa con lo que son las cargas de enfermería, ingreso hospitalario y muerte, ¿no? Con lo cual, yo pienso que ya empiezan a haber una serie de trabajos que hace que de alguna manera la literatura ya empiece a estar nutrida de algunas evidencias. Paralelamente también el Departamento de Salud, y a un nivel más ya de ministerio, el Departamento de Salud inglés le encargó a King's Fan en Inglaterra el desarrollo de un modelo predictivo que actualmente muchas regiones en Inglaterra pues están desarrollando y que de alguna manera permite también estratificar en base a la información que hay en los sistemas de información ya locales, de alguna manera pues puede estratificar las poblaciones de los territorios o de las regiones. Escocia, por ejemplo, en base a esta experiencia de los ingleses, pues también han hecho una evolución de este modelo, incluso tienen unas explotaciones o unas, de alguna manera, unos modelos predictivos que se mueven en una información con extracciones muy periódicas y en el cual también en base a unos criterios muy parecidos, pues también se hacen estas poblaciones o se determinan estas poblaciones a riesgo. País de Gales también tienen una web muy interesante donde están trabajando todo lo que es el abordaje, ¿no?, de paciente crónico pluripatológico y también tienen una parte muy importante, ¿no?, que la dedican a todo este mundo, ¿no?, de lo que son los modelos predictivos y la identificación de los pacientes a riesgo. O, por ejemplo, llama la atención, y antes lo comentaba el doctor Bengoa, la primera estrategia, o una de las, me parece que es la primera estrategia que se plantea en lo que es la estrategia de crónicos o de la cronicidad en el País Vasco, precisamente es un modelo de estratificación de toda la población del País Vasco, con lo cual de alguna manera ya empezamos a tener pues algunas comunidades pues que están empezando a visualizar que deben ser unas prioridades del sistema de salud para determinar estas cohortes de población a riesgo. Pues bien, ante toda esta evidencia nosotros lo que hicimos es intentar de alguna manera, en base a la información que vimos en los estudios que estoy, intentar a ver si de alguna manera podíamos determinar lo que serían estas poblaciones a riesgo. Pongo esta transparencia y puede parecer como muy bajar a un nivel muy coloquial, pero de alguna manera cuando pensamos en modelos predictivos yo pienso que este es uno de los mejores ejemplos, habría otros, pero sería esto, ¿no? O sea, de alguna manera cuando todos los días pues nosotros vemos un poco la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que haya un fenómeno meteorológico, en base detrás de lo que es el parte, de alguna manera lo que hay es un conjunto de variables, unos manejos estadísticos y unos análisis que permiten de alguna manera determinar pues si para una población pues existe esa situación de riesgo o existe esa probabilidad. Por lo tanto, nosotros, en base a la información que teníamos, lo que habíamos revisado, y a un trabajo que se publicó en el año 2006 por parte de Jennifer Dixon en el British Medical Journal, intentamos de alguna manera replicar, o sea, copiar y adaptar y replicar un poco el modelo que ya había hecho King's Fan. Nosotros lo que hicimos, dijimos, hombre, si nosotros en el sistema de información cogimos esta población
de lo que es el Servicio de Salud de Baix Llobregat Litoral, en el área metropolitana de Barcelona, con un hospital de referencia, nosotros lo que vimos es, si tenemos información de atención primaria, con una codificación ya de más de 10 años, y tenemos el CMBD, el conjunto mínimo de base de datos de atención hospitalaria, tanto del Hospital de Viladecans, que es el Hospital General, como del Hospital Terciario, que muchas veces actúa como hospital terciario de los ciudadanos de este territorio, tenemos dos fuentes de información muy importantes y que seguramente lo que podemos hacer es juntarla y establecer o hacer estos modelos de análisis que nos permitan establecer estas poblaciones a riesgo. Por lo tanto, nosotros, basándonos en el estudio del British Medical Journal, lo que hicimos es replicar, cogimos datos de diagnósticos en atención primaria, datos del CMBD, los juntamos en una base de datos común y finalmente lo que nos salió un poco como resumen sería esto, ¿no? Vimos que la presencia de algunas enfermedades crónicas pues tenían un impacto directo en lo que era la probabilidad de ingreso urgente o no programado en los próximos 12 meses. Vimos que la variable que más pesaba en lo que es la identificación de estos pacientes era la historia previa de ingresos urgentes o no programados, La historia se repetía en mayores de 65 años y también en el modelo de reingresos. Esto es un estudio, este estudio, de alguna manera, si ustedes lo quieren consultar, está en lo que es la Agencia de Información, Evaluación y Qualitat de Salud, lo que era la antigua Agencia de Tecnología en Cataluña, y está todo el documento también en castellano, o sea que de alguna manera, si ustedes quieren, lo pueden consultar directamente y se pueden bajar el PDF. Al final de toda esta historia, lo que hacíamos, aparte de hacer este ejercicio teórico, lo que intentábamos era que para cada ciudadano de los 180.000 personas que vivían en ese territorio, calcular el riesgo de ingreso urgente o no programado de estos pacientes, ¿no? Entonces veíamos que algunos pacientes en situación de pluripatología y de ingresos previos pues tenían probabilidades por encima del 90% y en otros casos pues cada persona pues tenía su cálculo de probabilidad. Y todo esto a la vez servía para que finalmente nosotros pudiésemos editar un listado por equipo de atención primaria, por centro de salud, con los 50 pacientes que de alguna manera tenían mayor riesgo. Aquí pueden ver, este es el código de identificación de cada paciente, está ocultado, y aquí en la columna de la derecha pues sería la probabilidad y el riesgo que tendrían de ingreso urgente o no programado en los próximos 12 meses en ese territorio de referencia. Y lo que más nos llamó la atención, pero que confirmaba también lo que les había pasado a los ingleses, que solo la tercera parte de estos pacientes estaban incluidos en los programas de atención a domicilio de los equipos de atención primaria. Probablemente, no todos los pacientes tienen que estar en programas de atención a domicilio, pero sí que es verdad, y lo mismo que el estudio inglés, nos parecía de alguna manera que quizá había pocos pacientes, o debería haber una mayor proporción de pacientes, quizá un 60 o un 70%, que deberían estar incluidos en los programas de atención a domicilio. Por último, en esta parte, pues comentar que también estamos trabajando ya desde el mes de diciembre, tenemos el cálculo de los agrupadores de morbilidad, los TRGs, de todos los ciudadanos que están proveídos por el Instituto Catalán de la Salud, y uno de los proyectos que tenemos próximamente es incorporar al modelo predictivo también esta categorización del CRG, de este agrupador de morbilidad, porque pensamos que seguramente es una variable que puede aportar mucha fiabilidad a lo que sería este modelo predictivo. El segundo tema es un poco el retorno de información a los clínicos en base a la evaluación que hacemos de los indicadores de salud. Aquí, de alguna manera, me baso en la experiencia que existe desde el año 2004 en el National Health Service, en el cual los médicos de familia ingleses establecieron un contrato programa con el National Health Service, en el cual habían, me parece, cerca de 100 indicadores, los cuales se medían diferentes tipos de líneas asistenciales que hacían los médicos de familia ingleses, ¿no? También salió un artículo en Cochrane que decía que auditar y retornar la información a los clínicos y gestores, de alguna manera, puede mejorar los resultados. El efecto es variable entre pequeño y moderado y parece que, de alguna manera, puede mejorar los resultados en salud si hay una práctica corporativa en este sentido, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo desde el Instituto Catalán de la Salud fue intentar hacer una selección de 60 indicadores basados en la evidencia. Se hizo con la idea de intentar aportar lo que era el producto de atención primaria, pero la mayoría de los casos eran indicadores que estaban relacionados en lo que eran procesos de atención crónicos, ¿no? Con lo cual, esta es una pantalla de lo que sería el aplicativo en el cual se puede ver el manejo de indicadores y la monitorización de indicadores
esta sería la pantalla que tendrían los clínicos. Pero a su vez se hizo una pantalla adaptada a los profesionales, en los cuales los profesionales con carga mensual, o sea, cada mes, pueden ver el comportamiento de estos indicadores en relación a la población de referencia. Y cuando digo profesionales, me refiero a lo que serían médicos de familia y también enfermeras, cosa que en el modelo inglés pues no había pasado. Se pueden sacar listados. Aquí hay algunos resultados, ¿no?, de los indicadores que comentaba. Son indicadores que se han mantenido estables durante 4 años y se ve un poco los resultados tanto en indicadores de proceso como en indicadores de buen control, como en indicadores de tratamiento. Pues de alguna manera el comportamiento de estos indicadores pues ha sido positivo. Indicadores de atención a domicilio y un poco también a veces la percepción que nos llega de los profesionales de todo esto, que a veces también tienen esta percepción de control y de esclavitud un poco en el sistema de información. Una de las últimas ideas, no porque no haya más en la ponencia, sino porque me están indicando que estoy llegando al final del tiempo, quería hablar un poco de lo que son los indicadores o los objetivos asistenciales. Cuando me refiero a esto, quiero decir, hasta ahora, y esto nos ha pasado en Cataluña, pero supongo que pasa en otras comunidades, ha habido un contrato de programa específico para atención primaria y un contrato de programa específico para atención hospitalaria. Y de alguna manera hemos visto algunos indicadores pues, que estaban solo en atención primaria y no en hospital. Algunos indicadores que estaban solo en atención hospitalaria y no en atención primaria. Por lo tanto, una de las propuestas que estamos haciendo en este momento al departamento es intentar incorporar en los contratos programa una franja de indicadores transversales que se puedan imputar de manera común tanto a los equipos de atención primaria como a los hospitales, especialmente en lo que es el manejo de paciente crónico. Para poner un ejemplo, si hablamos de reingresos en pacientes crónicos, en pacientes EPOC, los reingresos a 30 días, pacientes EPOC o pacientes con insuficiencia cardíaca, pensamos que es un indicador que debe estar para los hospitales, pero también para los equipos de atención primaria, y seguramente una buena práctica cooperativa de los equipos de atención primaria pues puede modular el comportamiento de estos indicadores. Por lo tanto, el mensaje que estamos lanzando es de que se pueda adaptar. Y ya por último, para acabar, sería un poco la evolución que se está siguiendo en el National Health Service en todo lo que son los indicadores del Sistema Nacional de Salud. Se ha pasado de unos indicadores basados en los equipos de atención primaria también y en equipos y lo que es la atención hospitalaria, se empiezan a utilizar ya indicadores como es este que están en este momento construyendo, que es el indicador de hospitalización evitable, que se está construyendo en base a unas condiciones de salud, unos problemas de salud, en los cuales la atención primaria o la buena práctica de la atención primaria puede prevenir o puede disminuir lo que es la atención hospitalaria o lo que son los ingresos de estos pacientes, ¿no? Este es un aplicativo que ustedes pueden consultar, en el cual se puede ver el comportamiento de los diferentes distritos, de las diferentes regiones, en relación a lo que son los ingresos urgentes. Son indicadores en base poblacional, de manera global, y después también hay especificidades, por ejemplo, lo que serían hospitalizaciones evitables en algunas condiciones, como sería EPOC, insuficiencia cardíaca, asma, hipertensión arterial, y me parece que llegan hasta 14 condiciones crónicas, ¿no? Y son indicadores que se ven en clave territorial y de manera transversal, tanto para atención primaria como para atención hospitalaria. Ya está, ¿no? Pues ya está, lo dejamos aquí. Muchas gracias.